Nos acompaña en el estudio Fernando Páez, director de transporte del CTS Embark México, para hablar acerca de este tema del cual le hemos platicado durante toda la semana, la ley de movilidad. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicar acerca de este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación, tema muy importante en la ciudad hoy. Claro que sí. Bueno, pues ustedes estuvieron participando muy de cerca con el gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo esta ley. ¿Cómo quedaron ustedes? ¿Quedaron contentos con lo que ahora ya tenemos en esta ley de movilidad? En general sí, yo creo que se logra con la expedición de la ley una visión integrada de lo que es el sistema de movilidad. La ley que estaba vigente, la ley de transporte, estaba muy enfocada un poco en los servicios de transporte público, en algunos temas de infraestructura, pero esta ley asume el sistema de movilidad de la ciudad de manera más integral desde tres procesos importantes: la planeación, la gestión y la regulación y control. En cada uno de estos elementos aporta elementos institucionales y normativos que seguramente van a permitir que se avance de manera importante. Creo que es una oportunidad que estos elementos hayan quedado en la ley, pero viene un reto muy importante que es la reglamentación cuando realmente es la hora de la verdad. Ahí es decir, vamos a ver exactamente cómo aterrizamos esos temas que quedaron allí planteados desde la política pública en la ley y cómo se hace en realidad a través de los reglamentos que ya son de aplicación obligatoria y tiene instancias que tienen que ejecutarlos ya de manera real. Algo muy importante de esta ley es que ahora se concibe la movilidad como un derecho humano. ¿Cómo se logró hacer esto? Creo que es muy importante, primero porque, digamos, la ciudad tiene que brindar a los ciudadanos derechos y los ciudadanos tenemos derecho a la ciudad. Uno de los derechos que debe permitir la ciudad es poderse movilizar de manera segura, eficiente, rápida, confiable, de tal manera que poner la movilidad como un derecho exige a la administración pública trascender a temas que permitan que se cumpla ese derecho a la movilidad. En todos los aspectos, en los dos componentes principales del sistema de movilidad, en las vialidades y en los servicios de transporte que pasan por el transporte público, el transporte privado, el transporte no motorizado y la carga. Por supuesto, al hablar de derecho a la movilidad, pues el derecho pega directamente en los ciudadanos que son personas de carne y hueso que usan el sistema de movilidad, y por eso es tan importante que se haya dado la prioridad al peatón, porque en todos los momentos de la movilidad todos somos peatones. En la ley anterior no sucedía así. El peatón no estaba en primer lugar. Exacto, no, digamos que la ley está un poco más enfocada a regular aspectos de las vialidades y el transporte, pero sin pensar en el ciudadano, que es el centro del sistema de movilidad. ¿Quién usa el sistema de movilidad? Personas de carne y hueso. Y repito, en algún momento todos nosotros que hacemos uso de los servicios de la ciudad somos peatones. Entonces tenemos que tener condiciones para garantizar la movilidad de nuestros puntos de origen a nuestros puntos de destino. ¿Hay algo que ustedes sientan que le haya faltado a esta ley de movilidad? No, yo creo que es una fortaleza muy grande contar ya con este instrumento. Es un gran paso para la ciudad contar con esta herramienta de ley que, aparte, digamos, se enfoca mucho en temas muy importantes como el transporte público, que tiene hoy en día algo más del 60% de los viajes de la ciudad, por lo cual hay que poner mucha atención en cómo se logra un sistema de transporte público de calidad, y eso involucra el concepto de sistema integrado de transporte, que es uno de los aspectos que consideramos nosotros de mayor valor. Trata adicionalmente el tema de la seguridad vial como un tema fundamental, y esto nuevamente muestra cómo hay un enfoque real en el ciudadano. Creemos que se podría haber profundizado un poco más en el tema de taxis, que aunque queda planteado también, es una gran problemática atender, y creo que tenemos que buscar en los reglamentos la oportunidad de que el tema de la atención del transporte público individual, taxi, se atienda de manera más detallada. ¿Cuál sería este problema en los taxis de la ciudad? Bueno, el problema de los taxis es un poco el volumen que hay y el funcionamiento. El funcionamiento de los taxis en la ciudad es muy diverso, falta alta regulación en algunos aspectos. Es muy fácil que tú tomes un taxi en algún lado y la tarifa sea, no sé, 100 pesos, y otro taxi que tomes te cobre 30. Es un poco también como a la decisión un poco de quienes prestan el servicio, y creo que ahí falta un poco más de regulación. Y repito, aunque está planteado en la ley, creo que vale la pena profundizar un poco más en los reglamentos y lograr un orden en la prestación de este servicio.
¿Creen que esta ley realmente vaya a funcionar? Tiene mucho que ver también con la reglamentación y cómo se lleve a cabo. Dos aspectos fundamentales para que la ley no se quede en el papel. Una institucionalidad muy fuerte y dinero en el presupuesto para que todas las acciones que están allí planteadas se puedan llevar a cabo. En esa medida la ley primero plantea un tema que es muy importante desde lo estructural y es la transformación de la Secretaría de Transporte y Vialidad en una Secretaría de Movilidad. Esto es fundamental porque eso hace que haya un ente que piense el sistema de movilidad de manera integral, como un todo, pero además establece una serie de agrupaciones de coordinación donde se vinculan no solo a la Secretaría de Movilidad como ente responsable de este tema, sino a otras entidades que hacen parte del sistema. La Secretaría de Obras, la Secretaría de Seguridad Pública, SEDUBI, es decir, todos los que tienen que ver con el sistema de movilidad están convocados a diferentes consejos o comités donde tienen que discutir los temas de la movilidad, desde el transporte público, desde el uso de las vialidades, desde la seguridad vial. Si esa institucionalidad logra funcionar adecuadamente, creo que es muy fácil llevar a la operación la ley. Ahora, por otra parte, estas acciones planteadas allí no son posibles si no tienen presupuesto. Claro. Y hay unos temas de la ley que abordan el tema de cómo tener recursos para poder financiar este tipo de acciones, un fondo para la movilidad, un fondo para la seguridad vial. Hay que empezar a ver de dónde salen estos recursos de manera creativa, aparte del presupuesto natural del Distrito Federal, para poder tener recursos que permitan llevar a cabo estas acciones. De tal manera que esos dos elementos, una fuerte institucionalidad y un presupuesto, van a permitir que se lleve a cabo la operación de esta ley y sin duda están planteados ahí. El reto es hagámoslo realidad, pero es una herramienta fundamental para la ciudad. ¿Esta ley de movilidad podría generar aumentos en el costo del transporte público? Más allá de eso, más de generar aumentos, realmente es que haya un esquema financiero y tarifario mucho más claro, que podamos entender cuánto cuesta el servicio y cuánto podemos cobrar por él, pero además cómo lo financiamos. Las formas de financiar el transporte público principalmente son la tarifa y los subsidios. Cómo buscar herramientas adicionales creativas donde se pueda financiar el transporte público y dar un transporte público de calidad. Pero en términos de qué es importante es que la ley habla de un sistema integrado de transporte donde tiene que haber un recaudo único del sistema tarifario y eso hace que tenga que haber una claridad financiera en términos de ingresos del sistema y gastos del sistema para establecer tarifas al transporte público de manera técnica, con elementos claros de cuánto realmente cuesta el servicio y ver también de dónde se financia este costo. Claro, bueno, también para que esta ley pueda funcionar, la sociedad debe realizar su papel. ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer para que esta ley realmente funcione? Exacto, muy buen punto. Sin duda la corresponsabilidad ciudadana en la aplicación de este tipo de normas que son novedosas y que se están implantando de manera importante, principalmente ahora en Latinoamérica, desde el origen de la transformación del transporte público, sí requieren el aporte de la ciudadanía. Requieren el aporte de la ciudadanía en entender que tiene un papel dentro del sistema de movilidad. O sea, el peatón es responsable de usar adecuadamente la señalización, de hacer caso a las instrucciones que se dan para el uso del sistema de movilidad, a los conductores para que respeten las señales de tránsito, paguen los impuestos que tienen que pagar, tengan los elementos desde el punto de vista, físico y técnico en los vehículos que conducen. La responsabilidad de los ciclistas. Hoy el tema de las bicis es muy importante en el Distrito Federal y se está generando infraestructura para eso, pero el ciclista tiene la responsabilidad de hacer uso adecuado de la infraestructura y cumplir las normas de usar ese medio de transporte, usar el casco, no estar con audífonos cuando está manejando, respetar las señales de tránsito. Entonces creo que es un poco más desde el cumplimiento de la ley y también desde la veeduría ciudadana para que quienes prestan el servicio público de transporte o aún los conductores privados cumplan con esas normas y ayudemos todos a hacer una autorregulación del sistema. La corrupción también es un punto que podría frenar que esta ley de movilidad se pudiera dar mejor. Eso sin duda creo que parte de tener una institucionalidad muy fuerte. Cuando hay una institucionalidad fuerte, hay rigurosos controles para evitar que haya espacios donde la corrupción puede entrar. Si tú tienes una institucionalidad donde hay procesos, donde hay procedimientos y controles muy rigurosos,
eso hace que no haya filtro para la corrupción. Y en eso necesitamos responsabilidad de los dirigentes políticos, de los dirigentes gremiales, ¿no? Y de los ciudadanos. Porque mucha gente que se queja de la corrupción, pero cuando le piden un pago para que le hagan un trámite más rápido, lo hace. Entonces siempre nos gusta la cultura del atajo, de llegar más rápido, y siempre culpamos de la corrupción a todos menos a los ciudadanos, que tenemos una gran responsabilidad en eso. Hace unos días hablábamos de qué pasa con la ocupación del espacio público. Pues la gente llega allí a vender mercancías que normalmente pues tienen algunos componentes de ilegalidad, hay una serie de cosas detrás de ello, pero los vendedores que ocupan el espacio público están ahí porque la gente compra. Claro, si no compráramos no estarían ahí. Exactamente, ahí es un ejemplo de corresponsabilidad ciudadana, entendiendo que detrás de eso también pues hay unos temas sociales y políticos muy fuertes. Es un ejemplo de mostrar cómo el ciudadano tiene un gran aporte en el cumplimiento de este tipo de decisiones de política que son tan importantes para la ciudad. Claro, ¿cuáles son los errores en movilidad que hemos tenido aquí en la Ciudad de México para que no se repitan? Yo creo que más que errores es que es un tema muy complejo, pues yo creo que se han quedado temas olvidados o que por su complejidad no se abordan. El sistema, por ejemplo, de transporte público colectivo se ha ido ordenando paulatinamente. El metro de la Ciudad de México es uno de los metros más importantes, más grandes y más eficientes del mundo, a pesar de que en las horas pico tiene una alta ocupación. Luego tenemos el sistema Metrobús, luego está los corredores de cero emisiones, digamos, hay unos avances importantes. Sin embargo, el transporte público concesionado está ahí con un funcionamiento que requiere mayor regulación. Necesitamos empresas de transporte público debidamente estructuradas que efectivamente presten un servicio que obedezca a estándares que la autoridad puede controlar, y ahí creo que hay un gran paso que dar. Eso puede solucionarse y atender temas como los que el Distrito Federal está atendiendo ahora, que están un poco olvidados, como el tema de la carga, la regulación del transporte privado, cómo hacer que haya un uso racional del vehículo privado. Y eso no es una guerra contra el automóvil, sino usemos el automóvil racionalmente, y seguir promoviendo de alguna manera el tema del transporte no motorizado para que la gente pueda caminar, para que la gente pueda usar la bici, pero eso requiere infraestructuras adecuadas para garantizar seguridad. De tal manera que creo que el seguir avanzando en esos temas va a permitir que la ciudad funcione mejor. Ahora bien, hay que dar un paso muy fuerte en fortalecer la capacidad técnica de las instituciones que tienen a su cargo el llevar a cabo el funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad. ¿Para cuándo podríamos ya empezar a ver cambios? Pues la ley establece plazos muy cortos, en 6 meses. La diputada Laura Ballesteros decía que ya a finales de este año podríamos empezar a ver algo. Sí, los plazos básicamente que está estableciendo la ley son 6 meses para tener reglamentos en los diferentes temas, para que la Secretaría de Movilidad esté debidamente adecuada para poder llevar a cabo la ley. Entonces yo creo que es muy pronto, el tiempo se pasa muy rápido, y yo creo que lo más importante de esto que se ha dado es que ya existe una ley. Y la ley da unos parámetros muy claros para unos cambios que van a ser estructurales para la ciudad. Yo creo que eso es el gran valor. Ahora bien, hay que pensar que es una ley de movilidad para el DF, pero el DF no puede pensarse solo, sino metropolitanamente. Claro. Entonces aquí hay que ver cómo se vincula de alguna manera la relación política y técnica en lo metropolitano, porque el DF no vive sin la periferia. Sí, ¿no? Y los movimientos pues de movilidad, valga la redundancia, pues son muy altos si no se tiene en cuenta la zona metropolitana. Creo que en eso hay que avanzar también. Bueno, pues muchas gracias por toda la información. Fernando Páez, les recuerdo, él es director de transporte del CTS Embark México. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias. Ustedes no le cambian, regresamos después del corte con más información.